Hoy tenemos un episodio internacional. Vamos a estar hablando con una colega uruguaya sobre la dinámica de playas. Así que este episodio no te lo podés perder. ¡Vamos! Estás escuchando Podcast Guardavidas con Mariano Márquez. Hola nuevamente a otro episodio de Podcast Guardavidas. En este caso, como dijimos anteriormente, vamos a estar hablando sobre la dinámica de la playa, ¿sí? Las cositas que van sucediendo en la playa y cómo lo vinculamos con la seguridad acuática. Y para eso tenemos el lujo, acá el lujazo de tener una invitada internacional, ¿sí? Esto es grosísimo. Esta es la primera vez que pasa en Podcast Guardavidas. Tenemos gente de otro país acá y vamos a estar hablando con María Pedragosa, que es, además de guardavidas, se formó en otras cositas, dentro de esas cositas de bióloga. Así que, yo no me voy a adelantar, vamos a dejar que ella nos cuente bien qué fue lo que fue estudiando. La vamos a presentar. Hola María, ¿cómo estás? Hola Mariano, muchas gracias por la invitación. Internacional pero cerquita, estamos acá del otro lado, de la otra orilla, De la otra orilla del de la río. otra orilla. Sí, Bueno, sí, muchas gracias María, bienvenida a Podcast no, gusto. Guardavidas. Y bueno, comentarles a la gente que nosotros nos conocimos a través de Instagram. Ella tiene un proyecto que me encantó a mí apenas lo vi, es @dinámica de playas, que si todavía no la seguís, la tenés que ir a seguir ya directamente porque está buenísima la info que sube. Y bueno, se nos ocurrió que podíamos hacer un podcast con ella. La invitamos y ella, como es una masa, se sumó al proyecto. Así que bueno, hoy vamos a estar hablando con María sobre la dinámica de playas y la seguridad acuática. ¿Qué te parece, María, si nos empezás contando un poquito a todos los que por ahí no te conocemos tanto, un poco sobre vos, tus estudios y por qué ese proyecto de Instagram? Bueno, buenísimo. Bueno, nada, yo como decías ahí, en realidad estudié biología con orientación en oceanografía y bueno, mientras que estaba estudiando en la facultad hice el curso de guardavidas en paralelo. Y bueno, una vez que empecé a trabajar de guardavidas, seguí trabajando de guardavidas, terminé la carrera, pero como no he ejercido como bióloga. Y bueno, y di, bueno, años después, di un concurso para ser docente de dinámica costera en el curso de guardavidas, y ahí juntaba un poco las dos cosas. Y bueno, en esto de dar clases me fue surgiendo la inquietud de formarme más en dinámica de playas y decidí hacer una maestría para ahondar ahí un poco en eso, que bueno, ahí estoy a punto de defender la tesis, me falta poco, después de un montón de años remándola, pero bueno, ya estamos llegando a puerto. ¿Y de qué es esta carrera que estás haciendo? O sea, es una maestría en geociencias. O sea, las geociencias son las ciencias de la Tierra, digamos, combina oceanografía, ciencias de la atmósfera y geología, cómo interactúan, digamos, todos estos espacios. Y dentro de eso yo me estoy especializando en lo que es dinámica de playas, digamos. Bien, Este, correcto. y bueno, va por ahí. Qué bueno, entonces sos docente también en la escuela de guardavidas. Esto es un lujo, Sí, entonces estar acá con la compañera, colega, docente de la escuela de guardavidas. Esto es muy groso, ¿eh? Aprovechalo y grabá este podcast porque sí. no se repite. No, Y que te, bueno, te paso el chivo, que es decime, importante. sí, por Tengo favor, que decime. decir, no, que nosotros tenemos un curso de guardavidas que hoy forma parte de la Universidad de la República, o sea, lo cual es nada, algo grosso porque, digo, Grosso, se exige sexto del liceo, de secundaria, para sí. ingresar. Bueno, hay una prueba de ingreso y bueno, pero es un curso que hoy tiene el lujo de ser universitario. Es carácter Este, universitario, increíble, eso no lo sí, sabía, ¿eh? sí, 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 y que se va a reconvertir en una tecnicatura de 2 años. Todavía no, Mirá. no sé si el año que viene o el otro, pero
Así Va a que ir creciendo eso. Muy va a ir bueno, muy creciendo bueno, ¿eh? la profesión. Entonces le mandamos un saludo y una felicitación a nuestros hermanos de la República Oriental del Uruguay. Me pone feliz que siga creciendo La esta verdad profesión. que sí, 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 sí. Guay, muy bien. Y María, ¿qué te parece si arrancamos, ya habiendo conocido bien que estudiaste y dónde te estás Perfecto. moviendo, dónde trabajás, en cómo se puede beneficiar, ¿no? ¿De qué le sirve a un guardavidas conocer las dinámicas de playa? Pero ¿nos contás primero qué son las dinámicas de playa? ¿A qué te referís vos cuando hablamos de las dinámicas de playa? Perfecto, sí. O sea, cuando hablamos de dinámica de playa, hablamos de los cambios que ocurren en la playa a lo largo del tiempo, bueno, a lo largo del espacio también, ¿no? Es decir, la playa es un lugar muy cambiante, que su forma, por ejemplo, cambia constantemente. La parte hidrológica también, también cambia, es decir, tenemos eh, oleaje y corriente que están permanentemente cambiando. Vos vas a la playa un día y no es igual al día siguiente, o incluso de mañana y de tarde presenta diferencias abismales a veces. Y bueno, entonces eso es la de la dinámica de playas. Se Ok. refiere a esos cambios que vemos. ¿Y la dinámica de playa estudia solamente, digamos, a corto plazo los cambios o también a mediano y a largo plazo? No, también a largo plazo, también a largo plazo. Por ejemplo, los cambios que se dan en la línea de costa, que hoy por hoy es tan importante hablar de eso, porque bueno, con esto del aumento del nivel del mar por el cambio Claro, climático, la sí, línea de costa en la mayor parte del mundo, bueno, tiende a avanzar hacia el territorio, ¿no? No, no, claro. el mar Se nos va va robando perdiendo playa. territorio y eso afecta directamente las playas, Bien, bien, claro. Y eso sería un proceso a largo plazo. Bueno, y claro. a nosotros como guardavidas, ¿no? ¿De qué me sirve saber todas estas dinámicas de playa, estos cambios que se suceden o a mediano, o a largo, o a corto plazo en la playa? ¿Por qué lo tienen ustedes en en la escuela de guardavidas? Bueno, porque, claro, uno cuando, a ver, de repente trabajando en la playa o estando mucho en contacto con el mar, uno puede empezar a descifrar cómo funciona eso, ¿no? Pero poder entenderlo también desde la teoría te da otras posibilidades, es realmente entender por qué los procesos ocurren como ocurren, por qué cuando el oleaje viene de tal lado pasa tal cosa, o por qué la ola rompe de esta forma y no de la otra. Y todo eso te permite, por ejemplo, vos podés incluso hasta prever situaciones, porque si vos sabés cómo va a rotar el viento para la tarde, ya vas a saber o poder anticipar cómo va a cambiar la dinámica de la playa, cómo va a cambiar el oleaje para la tarde. A la vez también te permite, no sé, pensar estrategias de rescate dependiendo de si la corriente va para un lado, va para el otro, si hay un retorno o no hay un retorno. Este, y bueno, y por ahí Bien, bien, te da, correcto. te da Por poder. ejemplo, claro, el Sí, conocimiento da sí, poder, exactamente. sí, ahí Y, va. por ejemplo, ¿qué te parece si vamos nombrando algunos por ahí? Vos me decís, no, pará, eso no es dinámica de playa, vos me frenás. Por No, ejemplo, las mareas, ¿no? Las sí, mareas sí, que vamos viendo. Nosotros, por ejemplo, en Buenos Aires tenemos un régimen de marea mixto, en la parte sí. donde está la parte norte de Buenos Aires, que a veces tenemos cuatro la mayoría de veces, cuatro movimientos, dos plea, dos baja, que no son Ujú, iguales, no tienen la misma exacto. medición, por eso son mixtas, ¿verdad? Sí, Y a veces ahí son va. tres. En vez de tener cuatro, tenemos por la duración, ¿no? De la hora entre una playa y una baja mar. Hay días, una vez creo que son cada 14 días o cada 13, son tres movimientos en vez de cuatro en el mismo día. Ah, mirá, ahí Ujú. me desconcertaste. Capaz que porque justo hay algún desfasaje de Claro, horario y hay un pico que no entra por poquito. exactamente. Ahí Ah, está, está. entra, se Porque pasa, si no hay que parar. ¿Qué hago se con toda la pasa, es teoría? a las 12 y 3 minutos y ya no entró en el día Ah, ese. está. Bueno, qué miedo. Claro. Ya, ahí va. Es Sí, mixta, ¿no? Entonces, ¿allá pasa también un tienen poco eso mixta? también. A veces hay unos desfasajes raros, pero claro,
tienden a ser 4, o a veces hay Bien, alguno que es muy imperceptible y es tan poquito que parece que no estuviera, pero está. Este, no, las mareas sí también influyen porque, bueno, generan cambios en la playa. No más, por ejemplo, que te roba espacio de la playa. Si sube mucho la marea, te roba espacio. Bueno, y lo contrario cuando baja. Igual tenemos que ahí dividir. Por un lado tenemos lo que es la marea meteorológica, que es la marea debida a los vientos. Cuando tenés vientos que pegan de frente, digamos, si vos estás mirando al mar y el viento sopla del mar a la tierra, sube la marea, y cuando sopla de atrás, digamos, de la playa, de la tierra hacia el mar, la marea baja. Entonces esa es la marea meteorológica que se superpone a la marea astronómica, ¿no? ok. Que es como vos decís, es periódica, o sea, hay un ciclo marcado, es predecible. Y claro, tenemos regímenes de 2 pleamares y 2 bajamares al día, que pueden ser iguales, ese es el régimen semidiurno, o pueden ser desiguales, y es el mixto como tienen ustedes, o Claro. tenemos nosotros acá en Ujú. Uruguay. Y después hay un régimen que es el diurno, que es cuando se da 1 pleamar y 1 bajamar al día, en algunos lugares del mundo. Bueno, Eh, y bueno, por eso, sí, te roba espacio de la playa y te cambia, te expone rocas. este, o sea, cuando baja la marea hay rocas, por ejemplo, que quedan expuestas, que cuando suben no las ves, y es un peligro porque, bueno, si sabes dónde están, genial, pero si no sabes dónde están, es un estás al horno. problema. Claro. Claro. ¿Y ahí ustedes tienen zonas prohibidas, por ejemplo? ¿Ponen banderas rojas como para que no se puedan bañar en esas zonas de rocas que no se ven? ¿O cómo se Ah, maneja? bueno, acá se usa así acá las mareas astronómicas no son tan, no tienen tanta amplitud como las mareas meteorológicas. Eh, pero cuando, claro, tenemos cosas, digamos, tapadas por el mar, ya sean rocas o boyas, por ejemplo, que quedan encalladas, o restos de barcos que pasan en alguna parte de la costa, o no sé, cualquier cosa que esté por debajo del agua, sí se marca con banderines, en la orilla, para que, acá usamos los banderines rojos en la orilla para marcar zonas de peligro, este, puntuales, digamos, más allá de la Bien, bandera que estemos usando en la torre, que indica las condiciones generales del mar. bien. Sí. En Uruguay, ¿qué se utiliza? ¿El Código Internacional de Banderas? Se El verde, utilizan las 3 banderas, o sea, el rojo, roja, amarilla y verde, digamos, tipo ok, semáforo. bien, Eh, Igual no en todos los departamentos, o sea, acá tenemos, ustedes tienen provincia, nosotros tenemos claro, departamentos. Bueno, en cada departamento. departamento, cada brigada que es departamental, tiene sus códigos, porque no todos las manejamos igual. Por ejemplo, si bien usamos las mismas 3 banderas, por ejemplo, en Maldonado y en Rocha utilizan banderas combinadas, Ah, eh, ok. roja y amarilla, a veces las ponen juntas, e invertidas, roja y amarilla, o amarilla y roja, como términos intermedios entre la amarilla sola y la roja Y la roja sola. sola. Ok, Pero después perfecto. Montevideo y Canelones no, usamos solo la bandera simple. Una simple. Bien, Sí. bien, Ustedes correcto. usan diferente, ¿no? Sí, Tienen nosotros otro tenemos un código código. que viene, viene de los viejos pescadores, Ah, no porque eran viejos, ¿no? Pero viene de los pescadores de Mar del Plata, que venían del mar y con esas banderas indicaban el estado del mar, ¿no? Por ejemplo, ah, entonces, si estaba roja era que no te metas porque está sí. muy peligroso. Si estaba roja y negra la bandera en el barco, significaba que estaba peligroso. Si estaba amarilla y negra, estaba dudosa. No sabían bien qué Ah, pasaba. Por eso se llama dudoso. Es una bandera rara esa, Maru, porque la sí, llamamos mar dudoso y, viste, ¿quién duda? El guardavida. Es medio raro ese claro. nombre. Sí, de verdad, no nos gusta mucho a muchos. El- Y el otro era el mar, cuando estaba el mar bueno, lo dejaban celeste, la bandera. ah, Y entonces los guardavidas adoptaron ese código de bandera de los pescadores, lo adoptaron para sí y bueno, se hizo extensivo a toda la República Argentina. Pero bueno, ahora sé que en varios operativos que no tienen que ver con la playa en el mar, sino mm, más bien en lagos y demás, usan el Código Internacional de Banderas, que es el rojo, ah, amarillo y verde, ahí va, que ahí va. nosotros estamos haciendo campaña para ver si podemos que todas las playas consigan tener
la roja, amarilla y verde, porque es el código internacional, y porque Sí, te tiro este dato, que por ahí el sí. 80% de las personas que van a la playa no saben qué significa el código de bandera que utilizamos los guardavidas. Ah, Entonces, no tiene sentido. El 80% no lo sabe, no tiene sentido. sí, no, la verdad que no. Sí. No, acá creo que la gente ya lo conoce porque, bueno, por la similitud con el semáforo es bastante intuitivo en realidad. Pero bueno, siempre hay alguno que pregunta. Ta, y Bien. otros que directamente igual ni siquiera miran la No, bandera, así que no hacen ta, caso. eso da, tanto da, pero Bien, sí, bien. Entonces, estábamos hablando sobre las mareas, de cómo sí. utilizarnos, sabemos que se van, que vienen. ¿Y qué más Mm. te da la marea, María, a ustedes? ¿Qué más le podés sacar el guardavidas a la marea? Como para decir, yo me aprovecho de conocer si sube, si baja. ¿Se te ocurre algo más? O... No, más que nada por ahí, en realidad, esto de que quedan expuestas o quedan ocultas rocas, por ejemplo, u otros elementos que pueden resultar peligrosos, más que nada por ahí. Este, en general acá, está con las mareas, no va mucho más de por ahí, te digo. No, Bien, bien, perfecto. ojo, también, obviamente, hay un tema de que en ciertas playas que cambie la marea genera un cambio de profundidad. Cuando vos tenés estas playas que tenés, por ejemplo, una pendiente bastante pronunciada, que tenés un canal y un banco después, un cambio en el nivel del mar ahí te hace una diferencia bastante notoria en la profundidad, digamos. Ok. Entonces, claro, la gente de repente va de mañana, que la marea suele estar baja porque el viento está de tierra, y el agua le llega, entran y el agua le llega por determinado lugar, pero después capaz que vuelven a la tarde, se invirtió el viento, la marea subió y en ese mismo lugar donde se van a bañar ahora resulta capaz que no hacen pie. Fua, claro. Eh, Sí, sí, sí. eso está, en cuanto a las mareas, sí, eso es importante. Pero claro, Bien. en una playa que es bien chata, por ejemplo, bueno, eso no se nota tanto, porque bueno, cambia el lugar donde vos te bañás más adelante, donde está el agua, o te bañás más atrás, pero digamos, no cambia tanto. Bien, perfecto. Quedó Sí. clarísimo eso, María. Buenísimo. ¿Y ustedes más o menos la pendiente en la playa en Uruguay, cómo es? ¿Baja de golpe en Ah, alguna? Hay de tenemos de todo, todo. hay de todo. Tenemos playas súper chatas, disipativas que le llamamos, súper llanas, que por eso tenés que caminar un montón y que si la marea baja o sube, también tenés que caminar un montón, solo que te cambia el lugar por el que ingresás y el que salís, pero es Ok, todo chato. Y sí, después tenemos playas que tienen canaleta y banco de arena, o a veces los bancos de arena adquieren como otras formas. Y después tenemos playas tipo reflectivas que le llamamos, que es cuando hay una pendiente ahí bastante pronunciada y ya después no haces pie. Un poco bien, más allá ya bien, no haces pie. perfecto. Hay de Y, todo. y la recomendación para los guardavidas, según la playa, es meterse todos los días para revisar cómo está la playa, para si el banco de arena se formó o se rompió, o cómo se manejan ustedes. O depende de la O sea, playa eso. el guardavidas ideal sería el guardavidas que todos los días se tira a chequear cómo está el agua, el mar y la Bien, profundidad y todo, ¿no? Eso es lo ideal. Pero también sucede que después que uno trabaja mucho en una misma playa, a veces no precisás entrar para saber lo que está pasando, porque aprendes a interpretar cómo está en función de, por ejemplo, dónde ves romper la ola, eso ya te habla de dónde está posicionado el banco, si está más cerca, más atrás, te das cuenta, o ya llegás y ves la gente que se está bañando y te das cuenta la profundidad. Hay pila de cosas que las sacás a veces solo con mirar. qué interesante eso que decís vos, ¿no? De que Es ves a dónde están las personas paradas y ya sabes si el agua le llega a la cintura claro, y si por ahí la ola está rompiendo un poquito más adelante, sabes que ahí hay otro claro. banco más alto todavía. Qué bueno todo esto que decís, es tal Sí, cual, es tal es cual. que es así, le vas sacando la ficha, porque después de estar mucho tiempo ahí ya lo mirás y ya sabés lo que está pasando. Y tal, la mayoría de los días, claro, siempre uno se mete, pero yo qué sé, a veces hay un día que está re frío y decís, bueno,
capaz que no te metiste, no es pecado. Digo, No, si lo pudiste correcto. interpretar y está. Bien. Y Sí. bueno, justo que hablabas de las olas, ahí, conocer el oleaje, el tipo de ola, cómo rompe, ¿eso lo das también en dinámica de mareas, en dinámica de playas, perdón, María? Sí, ahí va. El tema del oleaje, bueno, es fundamental, porque el oleaje, no solamente el oleaje en sí, eventualmente es un peligro, dependiendo de cómo rompe la ola, ¿no? Tenemos olas que rompen en forma más abrupta y pueden ser muy peligrosas, otras que van derramando y en ese sentido son menos peligrosas, pero las olas también, una vez que rompen, generan corrientes, toda esa agua que desmorona genera corrientes. Eh, pero volviendo al oleaje, claro, también tenemos, viste, distintos tipos de oleaje. El mar de viento, que es cuando tenés un viento local soplando desde el mar, que te genera olas ahí mismo. Eh, o bueno, que no es lo mismo cuando tenés un mar de fondo, que te llega súper ordenado, que es más predecible, que bueno, que hay prolijito. Son situaciones distintas, pero como te digo, el oleaje, toda esa zona donde rompe el oleaje, que le llamamos zona de barrido o zona de surf, a ese lugar donde siempre está rompiendo el oleaje, porque en realidad cuando vos tenés un viento soplando, tenés olas rompiendo, si es un viento fuerte, tenés olas Sí. que rompe por toda la superficie, ¿no? Los famosos corderitos que Los ves romper corderitos, blanquito eso por por todos todos lados, lados, bien, cuando tenés, sí, ¿no? Pero cuando tenés, por ejemplo, solo mar de fondo, el único lugar donde vos ves romperolas es ahí cerca de la playa, en ese sector que rompe porque ya no hay más profundidad y termina rompiendo. Y esa ola que rompe, digamos, en esa zona de surf o de barrido, sucede que toda esa agua que se desmorona, vamos a decir, tiene que fluir hacia algún lugar. Entonces, como consecuencia, se generan corrientes. Por ejemplo, bien, las corrientes de retorno, que buscan justamente llevarse esa agua de vuelta para adentro. Y también si el oleaje viene de un sector de la playa, de un costado o del otro, al romper va a generar una corriente también lateral, digamos, o ok, longitudinal le llamamos. Este, si el oleaje viene por el lado derecho de la playa, va a haber una corriente de derecha a izquierda, y si viene por el lado izquierdo, la corriente va a ser de izquierda a derecha. bien, Y esas corrientes, bueno, a su vez te llevan, ¿no? Y llevan a las personas de repente a un lugar donde hay un retorno, por ejemplo. A la gente le claro. gusta ir flotando, les divierte. Hay gente que se divierte, ¿no? Y salen y vuelven a entrar. Pero bueno, ojo, porque eso te puede llevar a una corriente de retorno. Bueno, que si está Claro. marcada por el guardavidas, genial, pero si no está marcada, bueno, es un problema. Se puede, sí, ahí se complica el tema. Y Sí, ¿sabés qué? A nosotros nos pasa, María, que en este caso, cuando hay tanta, a veces nosotros, no sé si usted tiene el mismo nombre o quizás la nombramos mal nosotros, le decimos está derivando. Cuando una sí, persona, bueno, lo llamamos así nosotros, no sé si está también se le correcto o dice que no. sí, Uy, mirá cómo deriva esa que está persona, decimos derivando. cuando Sí, se mueve así. Bueno, y muchos niños y niñas se pierden, se desorientan, porque sí, claro, ellos se sí, meten derecho a sus padres y por efecto de la deriva, esto que va a decir vos, que la ola que rompe y lo mueve para un lado o para el otro, salen y ya no sí, encuentran a su padre porque se movieron 30 metros y empiezan tal a cual. caminar y se terminan perdiendo. Ahí también sucede bastante. Igual, sí, igual, igual. Se meten a jugar y salen en otro lado y pues, sí, sí, pasa todo el tiempo. Sí, sí, Ok, igual. bien, bien. Por ejemplo, la formación de corrientes de retorno ahí Sí. en ese tipo, en ese estilo de playas, ¿son siempre perpendiculares a la costa o sucede como en nuestras playas que son a Mm, veces oblicuas? ¿Cómo sí. funciona ahí, María? No, sí, pueden ser más perpendiculares o a veces son oblicuas también. Sí, sí, sí. No siempre son perpendiculares. Y tenés como también hay distintos tipos de corriente de retorno. Hay corrientes de retorno que se forman, bueno, contra las puntas de roca o los espigones, que acá en Uruguay son esos que son como unas cosas de hormigón
como si fueran unos muelles, digamos, pero que están totalmente metidos en la arena, ¿no? O sea, cortan el paso ahí donde están ubicados, y contra esos espigones también ofician como una punta de roca donde tenemos la corriente esta lateral que cuando llega desvía y genera un retorno ahí. A veces también se forma del otro lado del espigón por otro mecanismo. O sea que esos lugares son peligrosos, pueden haber retornos, puntas de roca, espigones, cualquier cosa que sobresalga de la línea de costa, ahí se puede generar una corriente de retorno. Y después están las corrientes de retorno asociadas al banco de arena, esas que digamos, que van por el medio del banco, vamos a decir, que a veces se dice que rompe el banco, no es que realmente lo rompa, se van formando en conjunto en realidad, pero tenemos esas corrientes, y después hay corrientes que a veces se forman episódicas, se les llaman, cuando vos tenés, no sé, una serie de olas, por ejemplo, que viene, claro, a veces el mar de fondo entra en series, y de repente entra una serie de olas, y cuando están entrando las olas más grandes, claro, hay más agua para desagotar, y de repente se forma un retorno en algún lugar que no Que puedes prever. normalmente no se arma, claro, claro. Y dura de repente poco rato, unos minutos capaz, y desaparece. Y ahí, bueno, esos muchos no tenés como predecirlos, y ocurre. Bien. Y Te agarra y normalmente en nuestras playas se dice, por ejemplo, que cuando sopla el viento noreste, está asociado a que por cómo pegan las olas y demás puede generar corrientes de retorno, y cuando viene el sudeste, al contrario, como que viene con mucha arena y tapa las corrientes de retorno. ¿Puede llegar a funcionar así, María, eso? Sí, es que pueden pasar esas cosas, pero por ejemplo acá eso no está estudiado, o sea, yo no Ah, te ok. puedo decir que hay No, una son mitos, generalidad ¿no? Claro, son mitos, claro. como, no, no sé, no, te digo acá en Uruguay, Ah, ok. pero sí hay guardavidas que en algunas playas, eh, en cada cual en su playa, claro, vos trabajás mucho en una playa y ya sabés que frente a determinado viento, determinada situación, los retornos en general se forman en determinado lugar. Y cuando el viento está de otro lugar, se forman en otro. Eso sí, porque he tenido cuentos de guardavidas que trabajan en determinada playa y más o menos ya le sacaron la foto de cómo funciona en su playa, pero no es una generalidad para todas las playas, porque claro, acá tenemos las playas mirando todas para diferentes lados, si Claro. bien la costa es sur, pero hay playas que miran al este, playas que miran al oeste, y en el medio un montón Hmm. de algunas más protegidas del oleaje, otras menos, entonces todo eso influye, Bien. así que depende Bien, de bien, ok. cada playa. Puede llegar a suceder, Pero entonces, sí, no, no lo que vos son decís 100% mito. puede Bien, ser, no, no, sí, bien. totalmente. Lo que sí a mí me llamaba la atención era que, digamos, que sea una causal total. O sea, que si esto pasaba esto, te encontrabas con esto. O sea, viento sur te tapa las corrientes de retorno, viento norte te las genera. No creo que funcione tan así, pero bueno, debe ser una mezcla de algunos factores que No, capaz que puede, algo hay, sí, ojo, hay claro. que ver todo, yo qué sé. No, yo no, mirá que sí, que puede ser, hay que ver. Es difícil de estudiar eso. A mí me gustaría poder como que sacar esos patrones, ¿no? Y tener como una idea de cuándo ocurren, pero no es tan fácil de abordar el estudio de eso, porque Exactamente. ¿cómo hace? Tenés que agarrar a todos los guardavidas para que te vayan describiendo lo que pasa día a día en cada playa. Es difícil. Sabés que hay un autor bueno, nosotros hicimos un podcast hace unos años, siguiendo lo que dice el autor, que se llama Michael Typton. Mm, Bueno, están ah, todos me en suena. inglés los libros están todos en Mm, inglés, y la verdad que yo no sé si lo traduje bien, porque era lo que yo leía e interpretaba, sí. ¿sabes? Entonces, bueno, él llegaba a la conclusión de que había
había una cincuentena más o menos de diferentes tipos de corrientes de retorno, algunos asociados, como decías vos, a los espigones, otros asociados a diferentes puntos fijos, otros que eran móviles, unos que los llamaba flash porque duraban, como decís vos, un solo día y Sí, después desaparecían, y que eran muy difíciles de estudiarlo. Que vos podés sí, detener algunas sí. generalidades, pero que estudiarlos era una cuestión Es que complicado, es sí, complicado. complicadísima. Sí, sí, sí. No, y ahora se está usando las cámaras videocam. Bueno, yo en mi tesis de maestría usé videocámaras, no para estudiar específicamente corriente de retorno, pero bueno, es una herramienta que en algunos lugares la han usado, o sea, cámaras de video que están filmando una playa permanentemente y han usado esas cámaras para estudiar algunas cuestiones de los retornos. Eh, pero claro, y tener el pantallazo de muchas playas como para sacar generalidades, bueno, bueno, es complejo. Yo siempre fantaseé, María, que se podía inventar, no sé, un estilo de radar o algo así, que vos, no sé, envíes como alguna onda y que te devuelva y que vos puedas ver la topografía de la playa. Pero, digamos, la batimetría en realidad, que sería lo que Claro, está abajo del agua. Y con claro. eso vos podías reconocer dónde estaban las corrientes de retorno. Dije, esta sería la herramienta Bueno, ideal del guardavidas. no está mal lo que vos decís, porque en realidad con las cámaras que yo te digo, por lo pronto sí se puede saber, y de hecho yo en mi tesis lo estudié, si vos podés ubicar los momentos en que tenés corrientes de retorno asociadas al banco de arena. Sí, Cuando el banco tiene determinada forma, vos podés decir, bueno, acá hay corrientes de retorno, pero no, pero no podés capaz que ver otro tipo de corrientes de retorno. eh, pero eso que vos decís, sí, porque es a partir de la batimetría, porque en realidad con las cámaras vos qué ves, dónde rompe la ola. Y donde rompe la ola es porque es más llano y ahí está el banco. claro, Y ahí entonces vos sabés en qué partes está el banco y donde no rompe la ola es donde tenés más profundo y de donde ahí seguramente está el retorno. Entonces, lo podés visualizar, sí. Es una forma indirecta de saber, bueno, cómo es la batimetría, digamos, y inferir dónde están los retornos. Pero, bueno, ese tipo de retornos. Otros retornos que se formen cuando no hay banco de arena, por ejemplo, bueno, no, claro. o las corrientes episódicas así, no sabes, no tenés cómo. Es complicado. Y Sí, sabés por que eso. siempre se decía de mirar el color de la arena, si hay más sedimento. Y yo la verdad que en el mar argentino, por ejemplo, que es tan marrón la mayoría de las veces y a veces es un poquito Sí, más verdoso, pero siempre se ve, es muy difícil de detectar por eso, por la cantidad de sí, es sedimentos como difícil. que viajan. Yo la verdad que de esa forma nunca lo pude detectar, por la Sí, diferencia de a mí, color. yo tampoco, a mí esa forma no me queda muy cómoda, o por lo menos no me resulta fácil, porque además para ver eso, por lo menos desde la costa o desde la orilla, no lo podés ver, porque tendrías que, desde arriba sí, si vos pudieras Claro, sobrevolar, lo podrías ver bien, porque eso que vos decís se visualiza más que nada atrás de la zona de rompiente, de la zona de surf. Cuando la corriente termina de atravesar la zona, porque la corriente ocupa o sea, va desde la orilla, digamos, hasta hacia atrás de la zona de surf. Termina por detrás. Y ahí atrás se forma como un rulo, la cabeza de la corriente que se llama ahí, y ahí vos podés ver esos sedimentos, pero claro, desde la orilla, que tenés claro, todas se las olas complica. adelante, ¿cómo lo ves? ¿No? Eh, si no está asociado ahí a un canal, a una depresión en donde justo no hay ola, no lo ves. Sí, Bien. es difícil. Mm. Bien, bien. Bueno, entonces, haciendo un pequeño repaso, ahí estuvimos viendo algunas cuestiones de las dinámicas de playa, como las mareas, el Sí, oleaje, las corrientes, los peligros permanentes que hablabas vos de la punta de roca, espigones, y todas estas cuestiones que le dan el poder al guardavidas de conocer un poquito de cómo va a funcionar, anticiparse, planificar, generar estrategias, si voy por acá, si voy por allá. Pero, ¿y ahora qué pasa con los bañistas? ¿Qué bueno. cosas crees que son importantes para los bañistas que nosotros los guardavidas, a través de las redes, como estás haciendo vos, por ejemplo, Mm. podemos ayudar?
a generar seguridad acuática, porque de esto se trata nuestra charla, ¿no, Sí, María? perfecto. Y, Claro, y a mí me encantaría llegar a todo el sí. mundo y decirle, mirá, esto es acá están los peligros y todo, pero realmente nosotros no tenemos quizás esa gran llegada. Entonces, eh, si vamos de a poquito a poquito, a todos los guardavidas contándole, che, mirá, habría que contarle esto a los bañistas. ¿Por qué no posteas algo con respecto a esto? ¿Por qué no haces? ¿Qué cosas, María, crees vos de las dinámicas de playa son importantes que sepan por seguridad los bañistas? Bueno, perfecto. Igual, siempre la primera recomendación es bañarse en playa con guardavidas en lugares habilitados, ¿no? Eso es lo primero, más allá de que Bien, aprendan lo que aprendan. Ahora, más allá de que sepan nadar y todo lo demás. Pero, claro, hay cosas que son como elementales, tampoco bombardear, pero sí hay como algunas cosas que son básicas, como por ejemplo, saber que es una corriente de retorno. Hay gente que no sabe que existen ni siquiera. Entonces, saber que existe te da la posibilidad de saber que si de repente vos ves que estás intentando salir y no podés salir, te da para pensar, uy, capaz que estoy en una corriente de retorno, ¿no? Poder entender, porque cuando no entendés te apodera el miedo. Pero si vos podés pensar, estoy en una corriente de retorno, bueno, y sabés cuál es la estrategia para salir nadando para el costado, te hace la diferencia. Entonces, eso es, bueno, algo fundamental, saber que existen y cuál es la recomendación para salir de ellas. Y que no tenés que nadar en contra, o que te tenés que quedar tranquilo y levantar la mano para pedir ayuda. Este, corriente de retorno. Después también saber que está esta corriente lateral que eventualmente nos puede ir llevando de a poco hacia una corriente de retorno. También está bueno saberlo, estar atentos. Si tomamos un punto de referencia afuera y vemos que nos vamos moviendo, ¿no? Si vemos que la sombrilla que tenemos ahí se nos va alejando, bueno, es porque hay una corriente que me está llevando, ¿no? Y bueno, volver al punto donde estaba. Lo otro que es fundamental, que tampoco sabe la gente, el viento de tierra y los peligros asociados al viento de tierra, ¿no? Que tienen que ver sobre todo con cuando llevas inflables a la playa, las pelotas, la gente va a traer la pelota porque no quiere perder la pelota y vas nadando y se va yendo y cuando querés acordar, no das pie, ves que te alejaste más de la cuenta, te pones nervioso y capaz que sabes nadar, pero igual te apodera el miedo y no, entonces, saber el riesgo del viento de tierra también es importante. O gente bueno, que no es muy experiente con las tablas, el more y eso, y se acuesta a esperar la ola, ¿no? Y de repente se va yendo para adentro con el viento y no se dan cuenta. claro, Un niño, claro, por claro. ejemplo, que después se baja y se baja en un lugar que no hace pie. Bueno, esas cosas, esos son como así cosas fundamentales, ¿no? La corriente de retorno, el viento de tierra, la ola de voluta, saber reconocerla, esta ola que rompe toda de golpe, y que puede generar lesiones, hasta te puede desnucar. Claro. Saber Sí, reconocerla, hace poquito en nuestras playas, no sé si era justamente este tipo de ola, pero sí era una ola bastante fuerte que golpeó a una persona y bueno, la dejó con problemas cervicales. Sí, sí, pero bueno, problemas sí, graves cervicales que terrible, bueno, la sí. tuvieron que retirar en ambulancia, ¿verdad? Bueno, sí, es que pasa. Y la Bien, gente tiene desconocimiento. Yo he visto niños que vienen con las tablitas, días que la ola está rompiendo ahí sobre la orilla y se ponen en la tablita porque quieren correr la ola, que no la van a poder correr porque la ola termina ahí. claro. Y que además los succionas como hacia atrás cuando viene acercándose la ola y se van y los da vuelta, ¿no? Entonces, cuando ves eso, tenés que ir corriendo a sacarlo porque es un accidente seguro. Este, y bueno, está, pero por eso la gente no lo sabe, entonces eso también es algo importante. Y nada, después todo lo que son lo que le llamamos los peligros permanentes acá, ¿no? O esos peligros que siempre están. Bueno, las rocas ya de por sí estar jugando, corriendo arriba de las rocas, que te puedas resbalar y caer y golpear, o sea, es un peligro. Peligro. Lo que nosotros le llamamos espigones, que también a la gente le gusta caminar por ahí, o incluso tirarse, zambullirse desde el espigón, no, tampoco. Este, bueno, saber que esos lugares, esas cosas son peligrosas y pueden conducir también a, bueno, una lesión que a su vez nos lleve a un ahogamiento, pues si vos te golpeás y quedás inconsciente en el agua, bueno, Claro, te ahogás. si nadie te va a ir Este, a buscar, nadie se dio cuenta de eso, claro,
estás al horno. Bien, Exacto. bien. No, no, está perfecto esto que vos decís, que no tiene que ver con la dinámica de playa, pero la primera que tiraste, que es bañarse enfrente de los guardavidas, es clave eso. Sí, Eso es clave para la sí, educación sí, acuática, seguridad sí, acuática. sí, De hecho, en Uruguay falleció un turista argentino, ¿verdad? Por exacto. bañarse fuera Sí, de horario de guardavidas. Y, sí. No, y también pasó que, no, un muchacho que ahí va, que se tiró a rescatar a otras dos personas. Y al bueno, principio del verano fue eso, y apenas empezó el verano. en ese intento, bueno, perdió la vida él, ¿no? Claro. Y está, lamentablemente, sí, fue muy triste. Bueno, entonces tenemos un Este, montón para sí, educación acuática, sí, todavía sí, por trabajar, hay un montón por hacer. sí, la verdad que sí, sí. Tenemos un montón por hacer. ¿Y qué te parece si para ir cerrando Ujú. me podés comentar alguna propuesta o algo que pueda llegar a mejorar la seguridad acuática de la playa? Bueno, o sea, yo creo que, o sea, la educación acuática debería estar un poco más extendida, ¿no? Para empezar. Y quizá mismo desde la escuela debería abordarse como parte de la currícula, ¿no? Em, pero en realidad, o sea, una educación acuática integral, digamos, debería apuntar. Hoy por hoy se está trabajando en lo que se conoce como el concepto de competencia acuática. Es decir, cuando pensamos en seguridad acuática, en realidad, y pensando en los entornos naturales, no alcanza con saber nadar. Yo puedo ir a la piscina, aprender crawl, espalda, pecho, mariposa, genial, pero eso no nos asegura que en el medio natural podamos salir victoriosos de una situación complicada. Porque bueno, el medio natural tiene otro montón de aspectos como oleaje, corrientes, no ves el fondo, no tenés bordes ni andariveles de los que te puedas agarrar. Entonces, o sea, la educación acuática tiene que ir no solo por desarrollar habilidades motrices en el medio acuático, sino que también eh, nada, aprender sobre la dinámica de los cuerpos de agua y aprender, digamos, o trabajar en lo que son las actitudes y las tomas de decisiones, aprender a reconocer peligros, o sea, va mucho más allá de decir sé nadar crawl o sé nadar espalda, es mucho más complejo. Este, y bueno, y acá en Uruguay, por ejemplo, están surgiendo cada vez más escuelitas de mar, Qué bien, así le llamamos nosotros, que bien. son profes o guardavidas o técnicos de natación que están encarando la educación acuática mismo en el mar. A veces desde propuestas de surf, por ejemplo, o a veces directamente, bueno, eh, trabajar esto, ¿no? El aprender a nadar, pero ya en otro contexto y trabajando otro montón de aspectos, ¿no? Este, En eso es conexión con lo natural, qué bueno eso, está buenísimo. sí, sí, Conectando ahí con el mar, conectando, es claro, buenísimo, con la playa. aprendiendo a- a ver lo que hay que ver, a reconocer los peligros, sí, Bueno, nosotros en la escuelita de stand-up paddle que teníamos, siempre, pero siempre dábamos claro, un poquito de teoría en tierra. claro, Y ujú, ponele, nos pasaba que hay veces que la gente que venía a tomar clases, como que estaba ansiosa y no, pero yo me quiero meter. No, pará, claro, tranquilo. Porque sí, primero tenemos 15 minutitos de charla que vamos a tener que hablar de diferentes cosas. Por ejemplo, que no te puedes alejar esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Si pasa esto, tenés que hacer esto. Entonces son cuestiones de seguridad y de conceptos teóricos que es importante que lo sepas. Y claro, bueno, nada, era un poquito eso de escuela de mar también ahí. exacto, claro, sí, sí, es que va por ahí. Ya no alcanza solo con ir a nadar en el club, por eso tienen que empezar a ver otro tipo de propuestas de cara a la seguridad acuática, ¿no? Porque sí, vos puedes ir a aprender a nadar para dedicarte a la natación como deporte, que es otra cosa. Pero si pensamos en la seguridad acuática, bueno, hay que Es un poquito más pensarlo integral. de otro lugar. Bien, Sí, bien. Genial, María. Bueno, no te robo más tiempo, no te robamos más no, tiempo, nos encantó hablar con vos. sí, lo mismo Gracias, digo. gracias por compartir todos estos conocimientos, por desburrarnos en un montón de cosas. Y bueno, quedamos abiertos
o bien hacer otra charla o hacer un crossover en Instagram o de alguna Buenazo, forma seguir buenazo, en sí, como no. contacto. A ver, Dale, entonces para que la gente te pueda seguir, ya dijimos al inicio, pero bueno, repetimos las redes sociales, ¿te parece, María? dale. Sí, es @dinámica de playas, todo junto así. Sin Bien. guiones, ni punto, ni nada. ¿Y con qué se va a encontrar la gente en dinámica, Bueno, dinámica de nada, ahí playa? hay un montón de información que tiene que ver con justamente con la dinámica de la playa, hablamos de corrientes, hablamos del oleaje, y bueno, también aspectos de seguridad. Hay un combo de cosas bueno, que sí, que aportan a eso, al entendimiento de la dinámica de la playa y a la seguridad, ¿no? Para poder disfrutar de estos espacios, nada, están de una forma más segura, digamos, Tal cual, esta premisa de este, seguridad, me con- encanta, me encanta. conociendo un poco más. Buenísimo. Bueno, fue un placer hablar con vos, Bueno, María. igualmente, Les Mariano, muchas agradecemos a gracias. todos que hayan llegado hasta acá, les mandamos un beso grande a todos y bueno, nosotros seguimos hablando ahora en un ratito, María, y al resto le decimos Dale, adiós. Bye bye, chao, nos chao, vemos. chao. Nos vemos en otro episodio, adiós.